porque tu opinión también cuenta. Señores, gracias por continuar con la sintonía de Estrellas de la Opinión. En este momento vamos a dar paso a nuestros invitados especiales del día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Orlando Gutiérrez Boroná, quien es el secretario general del Directorio Democrático Cubano. También tenemos con nosotros al diputado Ricardo Godoy del Partido Arena de El Salvador. Y tenemos a la doctora Silvia Iriondo de la Asamblea de Resistencia Cubana. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Qué bueno tenerlos en este espacio. Bueno, yo quisiera comenzar primero por ¿qué es el Directorio Democrático Cubano? El Directorio Democrático Cubano es parte de una tradición en la historia de Cuba de organizaciones que se han formado para luchar por la libertad y la democracia, casi siempre con una base universitaria y con una base en los valores cristianos. El directorio es parte de un parlamento libre de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba que se llama la Asamblea de la Resistencia Cubana, del cual es cofundador junto al movimiento Madres Antirrepresión por Cuba, de la doctora Iriondo, y de los movimientos claves de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla. Son 41 organizaciones de sociedad civil, la mayor parte dentro de Cuba, bajo persecución y represión, pero unidas y luchando por un cambio democrático en nuestro país. ¿Qué los trae por República Dominicana? Porque vemos que tienen una agenda muy apretada en nuestro país. En el día de ayer sostuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alfredo Pacheco. ¿Cuál es la agenda que ustedes están desarrollando ahora mismo en República Dominicana? Ayer tuvimos el honor de ser recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Alfredo Pacheco, y también por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, senador Santiago Zorrilla. Y ambas reuniones fueron muy gratas, muy importantes. Tuvimos otras reuniones con otros congresistas y también tuvimos bastante prensa. Estamos aquí por la Cumbre Iberoamericana. Estamos aquí porque no se puede seguir ignorando el derecho del pueblo de Cuba a autodeterminarse y a vivir en libertad. Estamos aquí porque si hay un país en el mundo que comprende el deseo y la lucha de libertad de los cubanos, es la República Dominicana. Estamos imantados en esa lucha. Hubiera sido imposible sin la República Dominicana. Nuestro mayor general era dominicano, Máximo Gómez, y aquí hay una comprensión especial del derecho de los cubanos a ser libres. Esto no se trata de un conflicto entre el régimen castrista y los Estados Unidos. Se trata de un conflicto de una dictadura que lleva 64 años, totalitaria, que ha seguido el ejemplo de Trujillo en imponer una tiranía absoluta en Cuba, y el pueblo de Cuba que, como se ha visto, ha salido masivamente a luchar por el cambio en las calles. Tenemos más de 1000 presos políticos, entre ellos 137 mujeres, líderes comunitarias, madres, cuyos hijos están siendo criados por los abuelos porque están en prisión por defender a su pueblo. Y si eso no debe ser parte esencial de la agenda latinoamericana, ¿qué puede serlo? Pensamos que es obligación de España asumir la responsabilidad moral de que estas cubren dejen de ser un apañamiento de esa dictadura y un encubrimiento de la naturaleza real de ese régimen. Y por eso estamos aquí, por todas estas razones que he enumerado, y nos acompañan también diputados del Frente Periférico por la Libertad, una poderosa fuerza prodemocrática con más de 15 países participando, con diferentes parlamentarios, y el diputado Godoy es uno de los fundadores del Frente. Me gustaría saber cuáles son las acciones que de manera continua ustedes realizan desde el exilio cubano, como le llaman, desde ese autoexilio en algunos casos que le ha permitido a ustedes también tener esa vigencia, unificarse y tener bastante participación hasta en foros internacionales. Me gustaría saber esa agenda que tienen, no solo en República Dominicana, sino de sus actividades Gracias. continuas. Número uno, Silvia mencionaba antes del programa, en el juego de pelota reciente del equipo Cuba, que representa el régimen, no a Cuba, y los Estados Unidos, había un joven exiliado cubano con un pullover que decía: mamá, soy libre pero te extraño. Y esa es nuestra relación con Cuba. Somos libres, el exilio cubano es una fuerza poderosa en los Estados Unidos, hemos triunfado con mucho trabajo, con mucho dolor, pero seguimos imantados con nuestro país, con Cuba, con nuestra gente. Y no podemos sentirnos bien mientras Cuba esté oprimida. Entonces, ¿cuál es la función principal de la Asamblea de Resistencia? El apoyo a los que luchan dentro de Cuba, a los que están organizando el paro nacional por todo el país, a los presos políticos, a los perseguidos, a las iglesias católicas y evangélicas que se han levantado cívicamente contra esa dictadura, a la sociedad civil cubana que está reprimida, pero que ha asumido una postura de resistencia moral contra el régimen, como es el caso de los masones cubanos. Estamos apoyando a ese pueblo dentro de Cuba. Número dos, estamos en función internacional, yendo a los foros clave. Hace 10 días me recibió el presidente del Congreso de Perú, general William Zapata, perdón,
a mí y a Martín Elgue, diputado uruguayo y representante del Frente Hemisférico por la Libertad. También nos ha recibido el presidente de Costa Rica. Estamos en una gestión internacional para que se entienda el caso cubano. El diputado Godoy habló ante el Parlamento Europeo sobre el tema de Cuba en diciembre, hace pocos meses, que también fue una gestión muy importante. Y el tercer componente es la transición. ¿Cómo le devolvemos la soberanía al pueblo de Cuba? ¿Cómo se le devuelve la libertad y la democracia al pueblo de Cuba en la menor cantidad de tiempo posible? Fidel Castro prometió elecciones libres en 18 meses. Llevamos 64 años esperando. Nosotros tenemos el compromiso, el mandato de devolverle la soberanía al pueblo de Cuba para que pueda ejercer su libertad, tener elecciones y recuperar el control sobre su destino. En esa realidad que tienen, como usted dice, más de 60 años esperando ese momento y como mencionó también en su intervención, ese apoyo a los que están haciendo manifestaciones dentro de Cuba. Las recientes manifestaciones provocaron apresamientos de los organizadores de esas manifestaciones. Se dice que al día de hoy hay familias que no saben nada de sus familiares que fueron desaparecidos por el Es régimen correcto. castrista en Cuba. ¿En qué posición tienen? ¿Qué información tienen ustedes respecto a esas personas? ¿Han elevado ustedes alguna acta, algún reclamo en alguno de estos tribunales internacionales sobre los derechos humanos? ¿Qué se ha hecho? Mi única acotación es que no llevamos 64 años esperando, llevamos 64 años luchando por llegar a ese momento de que Cuba sea libre. Hemos levantado diferentes organizaciones de la sociedad civil cubana en el exilio, han ido ante los organismos internacionales, se han formulado investigaciones, denuncias de esa situación. Es verdad lo que usted dice, hay algunos de esos detenidos que no sabemos dónde están, que la familia no sabe dónde están. Me vienen a la mente por lo menos 2 casos, pero hay muchos, hay decenas de menores presos con condenas elevadísimas por salir a protestar para que Cuba cambie, para que tenga libertad y democracia. Más de 1000 presos políticos contabilizados, puede haber muchos más. Y tenemos una labor constante ante los organismos internacionales y es parte de la razón por la cual hemos venido aquí, para hablar como hicimos en Perú, hablar con los congresistas, hablar con las autoridades que representan al pueblo dominicano sobre la necesidad de que por razones humanitarias esas personas encarceladas sean liberadas. Diputado Godoy, bueno, aquí podríamos hablar muchas cosas de El Salvador en específico, porque hemos estado hablando en estos días justamente de Salvador, pero en este momento vamos a hablar del Frente Hemisférico por la Libertad. ¿Cómo nace este movimiento? ¿Pertenecen algunos otros miembros del Partido Arena a este movimiento y cuáles son sus actividades para, en conjunto con el Directorio Democrático Cubano, cuáles son las actividades que llevan a cabo para trabajar por la libertad, bueno, no solamente de Cuba, sino ahora que también otros países de América Latina que están sumergidas en esta situación? Sí, yo creo que el objetivo es claro y el nombre lo dice y lo dicta muy bien, Frente Hemisférico por la Libertad. Eh, el Frente tiene un objetivo muy en concreto y es luchar por las democracias, por las débiles democracias, pero que son sustanciales para el desarrollo de las sociedades, al contrario o a la inversa de vivir en una dictadura como la cual hoy el doctor Gutiérrez nos comenta del caso cubano. ¿Por qué el hemisferio hoy se une en una organización como esta? Porque hemos comprendido que todo el mal de las dictaduras como la boliviana, como la venezolana, como la nicaragüense y otras que van en formación, porque hay que ponerle especial atención que Latinoamérica está al acecho de ¿Cuáles más están en modelos. formación? Bueno, ¿hacemos debate o no hacemos debate? Yo creo que El Salvador puede ser una que está en formación, pero vamos a hablar ahora del frente y de las acciones Nayib que estamos Bukele, haciendo. que está en formación de una dictadura. Totalmente. ¿Por qué? Y lo podemos debatir. Pero, a ver, alguien que concentra poder desmedidamente, alguien que elimina la separación de poderes, alguien que ocupa el erario público para someter, no importando, destituyendo más de 1000 jueces en menos de 2 años, sustituyendo a la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional, al fiscal general de la República, fuera de los tiempos contemplados por la Constitución Política. La misma sala impuesta, la Sala de lo Constitucional, emite una declaratoria y por orden judicial la reelección ya es permitida, pasando por encima la Constitución. Y podemos mencionar más cosas, objetivamente, pero ¿qué tribunal fue que dio la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Constitucional? la que fue pero impuesta, entonces por él. categoría, esas sentencias tienen categoría de Constitución. Sí, pero pongo en duda la legitimidad de la misma.
Ah, bueno, pero ya eso es una bueno. apreciación. No, para Porque, nada. porque Porque sí, a ver, los tercios de la Corte Suprema de Justicia en sus magistraturas están estipulados en sus tiempos por la Constitución de la claro, República. La manera, la forma, tanto en técnica como en tiempo, en la que fue suplantada, está totalmente fuera del orden constitucional. y Entonces, la legitimidad del tribunal que emite la sentencia puede ser nulo, pero no es el entiendo. punto. Y, El Frente y en cuanto Hemisférico, a lo de seguridad y la persecución y el apresamiento de los pandilleros, de las maras salvadoreñas que está haciendo Nayib no, Bukele. eso está perfecto. Hay que combatir la delincuencia, la criminalidad de tajo. El problema es lo que está detrás y hemos visto cómo se ha ido demostrando con muchas evidencias y hasta con señalamientos por el Departamento de Estado y otros organismos del gobierno hasta de los Estados Unidos, cómo se trata de un pacto con las mismas estructuras pandilleriles. Entonces, hay Tiene mucho moral debate, Estados Unidos hay para mucho decir eso, debate. porque ellos también han financiado Yo creo que guerra tiene moralidad todo aquel que sustenta sus declaraciones aunque haga en lo hechos mismo, y aunque haga pruebas. lo mismo o peor que lo que está Pero criticándole y queriendo endilgar a otro gobierno. cuando lo sustentas con pruebas, yo creo que no me puedo ir a la moralidad de quien lo dice, sino Sino a lo que está de la diciendo. evidencia que demuestra para emitir el comentario. Pero sí, yo creo que podríamos hacer un programa entero de El Salvador y con gusto se los aceptaría. Sin embargo, hoy nos atiende el hecho que estamos acá como Frente Hemisférico por la Libertad para hacer un llamado tanto a la República Dominicana, sus ciudadanos, sus representantes, previo a una conferencia, a una convención de jefes y jefas de Estado que se va a celebrar este fin de semana, para que tengamos claro que todo el mal que ha emanado y que sigue emanando de una dictadura totalitaria como lo es la cubana ha afectado muchísimo a toda América Latina. Y es por eso que el Frente Hemisférico se funda hace un par de años. Hoy tenemos ya representación en más de 16 países de Latinoamérica, todos con una verdadera vocación democrática y le dedicamos mucho empeño y nos esforzamos mucho por luchar por la causa de la liberación del pueblo cubano, porque hemos concebido y constatado hasta con pruebas y el sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, que nos dice que cuando esa dictadura cubana caiga, todo el continente comenzará a vislumbrar nuevos aires de libertad, que es lo que atiende para todos aquellos que tenemos una vocación democrática. ¿Y bajo qué pasos? O sea, ¿qué pasos está dando este frente para lograrlo? Hemos tenido actividades muy consistentes, con una agenda muy constante en diferentes países de Latinoamérica, haciendo este tipo de llamados con conferencias, involucrando a la ciudadanía, involucrando a los dirigentes eh, importantes de los diferentes países de Latinoamérica, y hemos ido haciendo mucha conciencia que hemos visto con muy buenos frutos que la ciudadanía, porque a ver, no es solo el ámbito político al que tenemos que hacerle un llamado, sino es a las ciudadanías, a las sociedades Pero, de los países a los que podemos participar, intervenir e invitar. Y hemos visto muy buenos resultados. sin deseo de construir un debate, yo tengo un criterio muy personal y es el siguiente. Y es que yo entiendo que los pueblos autodeterminan su dirección en la mayoría de los casos y que Cuba, tanto Cuba como Venezuela, porque también es otra dictadura, cambiarán o mejorarán o entenderán sus libertades cuando el país entienda que ellos pueden quebrajar la dictadura establecida. Entonces, me pregunto, yo como ciudadano de República Dominicana, ¿qué puedo yo hacer para que un cubano quite a los dictadores? Hemos visto cómo ahora el pueblo cubano ha salido de ese letargo, porque a ver, podemos mencionar otro hecho en la historia. Los alemanes creían que la causa con la que el nazismo luchaba era válida y legítima. Luego de algunos años vimos cuál fue el desenlace. En Cuba se ha sufrido un letargo generacional y eso lo debemos entender, porque las sociedades se van metiendo en el cuento y en la historia que te van imponiendo con métodos que son muchas veces muy efectivos y sin darse cuenta tenemos la analogía de la rana en la olla con agua caliente. Ujú. Y cuando ya quieres saltar porque ya tienes el agua que está hirviendo, ya no puedes porque ya no tienes fuerzas.
Bueno, pero comparar a Alemania con Cuba, porque Alemania por lo menos estableció un bienestar. Cuba es sencillamente una dictadura donde tu disidencia es Bueno, es horrible. una diferencia fundamental. Hitler fue electo y entonces desde la elección impuso una dictadura. En el caso de Cuba nunca ha habido elecciones. El pueblo cubano no ha tenido ningún instrumento de autodeterminación. Y el pueblo de Cuba se autodetermina mediante una lucha que no ha cesado en 64 años. Cada año de esos 64 ha habido presos políticos, asesinados, perseguidos. Eh, el reclamo de soberanía del pueblo está manifiesto en su voluntad de luchar por el cambio. ¿Cómo puede ayudar un dominicano? ¿Cómo puede ayudar la República Dominicana? Bueno, lamentablemente, tristemente, ese régimen está financiado por la Unión Europea. Ese régimen opera con el dinero que sale de Europa. Y si nos unimos como región para decir, basta ya de financiar la tiranía clave de América Latina, si le decimos eso conjuntamente a los europeos, el régimen se vería obligado a comer yuca. Tuviera que negociar con la oposición. ¿Cómo lo financia la Unión Europea? Con los préstamos que le da el Club de París, que son por millones y millones de euros, y con el pacto de asistencia recíproca con la Unión Europea, que también son millones de euros que le están dando anualmente a ese régimen. Es el dinero operativo del régimen. ¿Y qué da Cuando Cuba a dicen, cambio? ¿Qué cuando da dicen Cuba que a Cuba está cambio? bloqueada, es interesante. ¿Cómo un país bloqueado va a deber tanto dinero? Debe tanto dinero porque la economía comunista, como en todos los demás países comunistas, no funciona y tiene que pedirle prestado a todos los bancos mundiales para poder subsidiar la represión. Disculpe. Ok, pero no, pero digo, ¿cómo Cuba retribuye? O sea, ok, tú me prestas miles de millones de euros y ¿qué yo te doy a ¿Es un cambio? financiamiento Exacto. o un apoyo? O un apoyo, exacto. ¿Cómo es? Es un financiamiento, es un apoyo que le dan a ese régimen. ¿Y por qué eso lo dan? Porque el Partido Socialista Obrero Español de España actúa como guardaespaldas del régimen y le consigue este préstamo y este respaldo. Y la izquierda europea, de manera irresponsable y moral, respalda esta dictadura. Porque tienen un doble estándar. Pinochet es un dictador, pero Castro no lo es. Eso es falso. Claro. Es más, la dictadura castrista es mucho peor de lo que pudo haber hecho un Pinochet. Mucho más tiempo, mucho más muertos, mucho más represión y la supresión total de la sociedad civil. ¿Y cómo aparte de estos recursos que le llegan de Europa, de qué otras formas ellos pueden, ellos se financian y sostienen? Préstamos rusos, préstamos chinos y la remesa que enviamos los cubanos al exilio a nuestros familiares. Es la única forma que podemos ayudarlos y que se puedan alimentar. Mucha gente romantiza esto que sucede en Cuba, pero por ejemplo, un cubano no puede manejar 100% su dinero. A ver, ¿cómo es la vida de un cubano promedio en El cubano Cuba? promedio es $20, un alto salario al mes con un 150% de inflación. Entonces, un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos hasta el año 59, importa el 85% de lo que come. Quiere decir que es difícil encontrar alimentos. Lo encuentra solamente el que tiene dinero. ¿De dónde vienen los alimentos? Vienen de Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde está el bloqueo? Estados Unidos es principal donante y vendedor de comidas a Cuba. Sin eso, Cuba Se descalabra. se moría de hambre. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Cuba para conocer y ser más anticomunista de lo que soy, y entré a un colmado, un supermercado, una especie, y de verdad yo salí deprimido de allí. Hay que darle un tour al grupo Sí. de comunistas jóvenes, sobre todo que Iván tenemos aquí. Prieto, quien es jugador y fue jugador de la selección de Cuba, participó en el Mundial de Béisbol, se quedó en Miami. Eh, ¿Qué le parece esto Yo y quería decir que a qué nosotros, apoyo le dan ustedes a ese tipo de personas que deciden salir y quedarse de Cuba? nosotros en Cuba le decíamos a los colmados, le decíamos bodega. Cada vez que veo un colmado me recuerda a la bodega a la esquina de mi casa en Cuba. Y funcionaban de lo más bien, abastecían al pueblo cuando le pertenecían al pueblo, cuando le pertenecían a personas que eran sus responsables. En cuanto el Estado tomó las bodegas en Cuba, dejaron de funcionar bien las bodegas. Entonces hay un hambre tremenda. Iván Prieto lo hemos recibido. Silvio no tuvo una participación fundamental en todo lo que tuve que ver con ese juego. Y a Iván Prieto lo recibimos con brazos abiertos, porque nuestra lucha no es contra los peloteros, es contra el régimen que nos divide a los cubanos y nos esclaviza a los cubanos. Cuando usted dice esclavizar, pues no lo puedo dejar pasar, se habla mucho de esto de los médicos, que Cuba los vende y se vende la medicina cubana como algo lo mejor de lo mejor. Seguro ¿Cómo es que que lo vende. funciona esto? Bueno, su pregunta es muy interesante. En primer lugar, Cuba tiene una larga tradición de buena medicina. Ujú. En el año 1955, antes que naciéramos ninguno de nosotros, Cuba ya tenía más médicos que el Reino Unido y la mayor parte de los países europeos, más médicos per cápita. Y tenía más neurocirujanos que Londres. Wow. La Habana tenía más neurocirujanos que Londres. Cuba como país. Entonces hay una larga tradición de buena medicina. Los médicos cubanos se ven obligados a irse en esas misiones para poder alimentar sus familias. Los países que traen ese tipo, que patrocinan ese tipo de intercambio, le pagan al régimen y el régimen le paga una miseria a los médicos. El médico cubano es un explotado,
es un Un perseguido. esclavo. Yo Básicamente estoy un orgulloso esclavo. de mis médicos. Son buenos médicos los médicos cubanos. Trabajan bajo condiciones terribles y bajo explotación. Ya para cerrar, porque yo sé que ustedes están muy rápido, tienen una agenda muy apretada. Me llamó mucho la atención hace unos meses que se habló de apertura a Cuba y se anunciaron 2 hoteles LGTB, justamente. Y me dio mucha risa porque casualmente 2 hoteles LGTB. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, ya para cerrar, ¿qué panorama vislumbran ustedes en América Latina donde la izquierda realmente ha ganado fuerza en nuestros Yo países? quisiera que ese Biriondo pudiera hablar sobre esas preguntas. Por favor, si puede pasar. No, disculpa, es que, ¿verdad? Por Sí. espacio no Y pudimos tenerla. está Pelegrín Castillo, Sí, amigo también nuestro, tenemos aquí con al señor nosotros. Pelegrín Castillo aquí. Por Me favor. voy a dedicar a contestar la segunda pregunta. El mapa y el panorama que estamos viendo en América Latina tiene una causa. La causa es Cuba, la consecuencia es América Latina. El cáncer está en Cuba, la metástasis se está produciendo en nuestro hemisferio. Los comunistas, todos ellos, las dictaduras, se unen para promover su agenda. Nosotros estamos aquí precisamente para pedirle a las democracias unirnos en solidaridad para promover la libertad y la democracia en Cuba y en todos los países de nuestra región. Bueno, Priyanka, con señor. relación a esa pregunta de la apertura a la diversidad, yo quiero básicamente destacar lo siguiente. La agenda que está siguiendo Estados Unidos en el mundo y concretamente frente al Caribe está profundamente penetrada por la agenda LGTB. Es algo que explica espléndidamente en una obra clásica ya de la materia, que se llama Global Gay, Martel, y forma parte de ese enfoque que es muy peligroso para las naciones, especialmente las naciones como la nuestra, porque nosotros estamos luchando contra la visión de imperialismo globalista, de naciones débiles, frágiles, y estamos luchando, por ejemplo, en República Dominicana por la integridad territorial, porque nos están descargando una crisis internacional sobre nuestros hombros. Pero muchos países están luchando y otros deben luchar por su integridad demográfica, porque la integridad demográfica es tan importante como la integridad territorial. Cuando un país pierde su integridad demográfica, puede sufrir una implosión como la han sufrido muchos países. Por ejemplo, en Europa hay un invierno demográfico, en los propios Estados Unidos hay un problema muy serio y todo eso está asociado precisamente a esa cultura que al final confluye en una nueva visión de la condición humana. El nuevo hombre, recuerden, todas las revoluciones ofrecen un nuevo hombre, un nuevo ser humano, una nueva condición humana. Bueno, el nuevo hombre está asociado al concepto de transhumanismo. Y eso explica eso que está viéndose en Cuba, porque el régimen prefiere pactar para conseguir de Estados Unidos concesiones y ventajas. Y aquí sabemos por experiencia que el embajador Brewster vino con la agenda de convertir República Dominicana en el paraíso gay del Caribe. Sí, así es. Bueno, nosotros agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes, el señor Pelegrín Castillo, el doctor Orlando Gutiérrez Boroná, la señora Silvia Iriondo y el diputado Ricardo Godoy del Frente Hemisferio por la Libertad. Bueno, un minuto, por favor. Un minuto, si puedo hacer nada más un llamado. Nuestra organización Mar por Cuba es de madres y mujeres. Somos miembros de la Asamblea de la Resistencia. Quisiera darles las gracias y al mismo tiempo hacer un llamado a las madres y mujeres dominicanas por esas madres y esas mujeres cubanas, presas políticas, que tienen esas madres que tienen hijos en las prisiones,
condenados a draconianos sentencias y bajo unas condiciones infrahumanas. Yo hago un llamado a la mujer dominicana a que se solidaricen con las mujeres cubanas, con esas madres y con esas mujeres que lo están dando todo por la libertad de Cuba. Silvia Iriondo de la Asamblea de Resistencia Cubana, muchísimas gracias a ustedes. Manténgase en sintonía que volvemos con más en Estrellas de la Opinión. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.